tu alma sufre temor, toda tu carga Dios quitará. Cristo tu Salvador te sanará. Cristo tu Salvador te sanará. Estimados hermanos, el tema de hoy es: la salvación y el amor es para todos sin distinción. En los últimos tiempos, Satanás engañará al mundo con doctrinas falsas sobre las cosas de la vida o sobre el Evangelio. Se nos advierte que no nos dejemos engañar por él y por sus falsos profetas. Entre este engaño está el enfrentamiento entre las personas por razones religiosas asociadas a lo étnico, a lo cultural, a lo social o a lo político. Desde ese enfrentamiento, el cristiano no puede compartir la buena nueva de salvación con aquellos a los que previamente ha quedado enfrentado por cuestiones banales. Es la gran obra del diablo: divide y vencerás. Enfrenta a las personas para que los cristianos no cumplan con su deber de extender la salvación y el amor fraternal que es para todas las personas sin distinción. Las distintas personas y pueblos de la humanidad tenemos un mismo origen, un mismo pecado y una misma necesidad de salvación. Todas las personas tenemos un origen ancestral común. Toda la humanidad procede de la primera pareja formada por un hombre y una mujer, Adán y Eva. Dice Génesis 3:20, 4:1 al 2 y 5:3 y siguientes, que llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva concibió y dio a luz a Caín. Después dio a luz a su hermano Abel. Y vivió Adán 130 años y engendró a Set, Enoc, Matusalén, Lamed, Noé, Sem, etc. Estas personas formaron familias, pueblos y lenguas que se esparcieron por la tierra. Nos dice Génesis 10, 22, 30 al 32, que los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arfasad, Lud y Arán. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y si todos pudiéramos echar para atrás en nuestra genealogía, todos terminaríamos convergiendo en Adán y Eva. Todos nos daríamos cuenta de que tenemos el mismo origen. En relación a Jesús, su genealogía nos dice en Lucas 3, 23 al 38, que Jesús era hijo, según se creía, de José,
Hay un montón de nombres entre medio: hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Booz, más nombres, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, más nombres, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, más nombres, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Por tanto, esta genealogía de Jesús es interesante porque le lleva desde su padre inmediato, desde José, según se creía, su padre inmediato, nos lleva desde José hasta Adán y después Dios mismo que creó a Adán. Y esto que le sucedió a Jesús es igual para todas las personas. Todos somos descendientes de Adán y de Eva. Todas las personas, de todos los pueblos, de todas las naciones, somos descendientes de Adán y Eva. Alguien dirá, ¿y entonces por qué hay tantas diferencias entre las personas? Las diferencias existentes entre unos y otros aparecieron después, dependiendo de la adaptación al medio, el clima, el ecosistema, la alimentación. También las costumbres sexuales tienen mucho que ver con las diferencias. El incesto y la endogamia produce una involución en la calidad del ser humano, de las personas. Las personas adquirieron también distintos rasgos étnicos y lenguas y adoptaron distintas formas de aprovechamiento de los recursos de la tierra, distintas formas de cultura, de tecnología o de forma de gobierno de las sociedades. En algunos lugares, las sociedades se gobernaban por ancianos, por consejos de ancianos, y en otras por jefes, por caciques, por reyes. Hubo sociedades, según la Biblia, ganaderas y agricultoras, algo que también está confirmado, obviamente, por la historia. Nos dice Génesis 4:2 que después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí encontramos a dos personas que dan origen a algo que en la antigüedad se conoce como sociedades ganaderas y agricultoras. Los agricultores fueron sedentarios y habitaron en ciudades. Nos dice Génesis 4:16 al 17 que Caín habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y su mujer concibió y dio a luz, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad Enoc. Por tanto, Caín fue una persona que vivía en una ciudad, vivía en una población urbana junto a otras personas. Pero los ganaderos fueron nómadas, era necesario para los ganados la búsqueda de pastos, y como consecuencia de ese nomadismo habitaron en tiendas. Nos dice Génesis 4:19 al 20 que Lamec tomó para sí dos mujeres, Ada y Sila, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Es interesante este texto porque relaciona a los que habitan en tiendas y la crianza de ganados. Unos practicaron la caza o criaron animales y otros pues practicaron ambas cosas, es decir, la caza y la cría de animales. Un ejemplo de ello lo tenemos en Génesis 27, 3 al 4 y 9.
Dijo Isaac a Esaú: toma tus armas y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta. Y dijo Rebeca a Jacob: ve al ganado y tráeme 2 buenos cabritos, y haré viandas para tu padre como a él le gusta. Este es un ejemplo de personas que tenían eh, la caza como una fuente de carne y al mismo tiempo criaban animales para lo mismo. Algunos pueblos desarrollaron dones musicales y artísticos, nos dice Génesis 4, 21 al 22. Nos dice que el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Algunos pueblos desarrollaron el uso de los metales e industria asociada a ellos. Nos dice Génesis 4:22 que Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Era frecuente que los que estaban en la edad de la piedra convivieran con la edad de los metales sin saberlo o sin disponer de ella. La tribu de Séfora, la mujer de Moisés, no disponía de la tecnología del metal. Cuando ella quiso circuncidar a su hijo, nos dice Éxodo 4:25, que entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Un pedernal es un cuchillo de piedra. Por tanto, la tribu de Séfora estaba en la edad de la piedra, en el sentido de que no disponía de metales para sus utensilios cotidianos. Los filisteos no permitieron, por ejemplo, a los israelitas tener herreros durante algún tiempo, para que no tuvieran espadas y lanzas. Por tanto, hemos visto algunos ejemplos bíblicos, pero también históricos, de cómo los seres humanos, partiendo de un mismo origen, de unos mismos padres, llegaron a tener diferentes lenguas, culturas, tecnologías, formas de vida, formas o medios de aprovechar los recursos de la tierra, ser ganaderos, ser agricultores. Es decir, que aquellos que fueron originalmente hijos de unos mismos padres, por diferentes causas, llegaron a adquirir diferencias, a ser diferentes en sus aspectos, en sus lenguas, en sus costumbres, en sus prácticas. Por tanto, hemos visto hasta aquí algunas de las muchas diferencias existentes entre los seres humanos y algunas de las causas de esas diferencias. Pero a pesar de las muchas diferencias que hay entre las personas, hay una característica que nos une a todos por igual: el pecado. Todos somos igualmente pecadores. Todos. Nos dice Romanos 3, 10 al 12 y 23. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres, de un mismo padre y madre en origen, que adquirieron diferencias,
de diferente tipo a lo largo de los años, a lo largo de los tiempos, tienen en común el pecado. El pecado, su maldad y sus consecuencias. El pecado es maldad que enfrenta al ser humano contra su prójimo. El pecado es maldad que hace daño a otros por ser distintos, por cualquier causa. En Génesis 4:8 dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, y lo mató. El agricultor mató al ganadero. El oferente de sacrificios vegetales mató al oferente de sacrificios animales. El que no era bien visto por Dios agradó al que sí era bien visto por Dios. El pecado es maldad que enfrenta y hace daño al diferente, al otro, al distinto. Otro ejemplo es en Génesis 37, 18 al 20. José era diferente a sus hermanos. Dios le revelaba por sueños que sería alguien importante, alguien grande, alguien a quien Dios usaría para propósitos redentores para con su pueblo. Y esto llevó a sus hermanos a los celos, a la envidia, al odio, al rencor. Nos dice la Biblia en el texto mencionado de Génesis 37, 18 al 20, que cuando lo vieron de lejos, conspiraron contra él para matarle y dijeron: matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró. La maldad del hombre justifica el odio al diferente, al otro, al enemigo. Y se le aborrece o se le mata físicamente, literalmente, físicamente, o socialmente. En Génesis 27, 41 se nos dice que aborreció Esaú a Jacob y dijo: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Isaac había bendecido a Jacob y no había bendecido a Esaú. La primogenitura había sido para Jacob y no para Esaú. Y esta diferencia hizo que Esaú aborreciese a Jacob. Para Esaú, Jacob era el otro, el diferente, el enemigo, aquel a quien aborrecer. Nos dice Mateo 5:43 que desde muy antiguo, la gente tenía como normal, como muy normal, hasta el punto que había un dicho que justificaba el aborrecimiento del diferente, del otro, del distinto. Dice Mateo 5:43, dice Jesús allí: oísteis que fue dicho,
aborrecerás a tu enemigo. Era algo tan normal entre la gente, tan lógico para tantos y tantos, que hasta habían hecho un dicho: aborrecerás a tu enemigo. Oísteis que fue dicho: aborrecerás a tu enemigo. Pero este pecado hace que todos, sin distinción, necesitemos por igual la salvación de Dios. El pecado, que es maldad, el pecado que nos lleva a aborrecer y hacer daño al prójimo en muchas y distintas maneras, por cualquier causa. El pecado debe ser expiado. El pecado debe ser limpiado de nosotros, debe ser quitado de nosotros. Y para eso Dios envió a su Hijo al mundo. Nos dice Juan 3, 17 al 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Todos, sin distinción, el mundo. Cuando la Biblia emplea este término, el mundo, se refiere a todas las personas sin distinción de ningún tipo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo a todas las personas sin distinción para condenarlas, sino para que todas las personas sin distinción sean salvas por él. Por tanto, Dios tiene el propósito de salvar a personas del mundo, de salvar a personas sin distinción de ningún tipo. Dice Romanos 2, 5 al 8, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Dios envió a su Hijo al mundo, a todos sin distinción, para que se arrepientan, para que crean en Él, para que sean salvos. Por estas tres razones, el mismo origen humano, el mismo pecado que nos enfrenta y la misma necesidad de salvación, el trato redentor de Dios es con el mundo. Repetimos una vez más, con todas las personas sin distinción de ningún tipo. La salvación de Dios es para el mundo, o todas las personas sin distinción, judío o gentil. Jesús está hablando con Nicodemo, un judío que creía que la salvación solo era para los judíos. Y Jesús le dice a Nicodemo,
que Dios amó y dio a su Hijo para salvar a todo aquel del mundo que creyese en Él. En Juan 3:16, Jesús dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación de Dios es para todas las personas sin distinción. Así lo enseñó Jesús una y otra vez. Pero esto costó entenderlo hasta algunos de los propios apóstoles. Dios tuvo que hacerle una revelación especial a Pedro para que lo entendiera. En Hechos 10, 28 al 30 y 32, Pedro les dijo a Cornelio y su familia, gentiles, romanos: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Entonces Cornelio dijo mientras oraba en mi casa: un varón resplandeciente me dijo: haz venir a Pedro y él te hablará. Y en Hechos 10, 33 al 35 y 42 al 43 se dice: así que ahora estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y nos mandó que predicásemos que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por tanto, Dios tuvo que dar a Pedro una revelación especial para que entendiera que la salvación era para todos sin distinción, para que no tuviera escrúpulos en ir a la casa de Cornelio y de predicarle el evangelio a él y a toda su familia, para que Pedro entendiera que de toda nación Dios se agrada en el que cree en Jesucristo, y que todo el que cree en Jesucristo recibe perdón de pecados. Pero de los apóstoles, el que fue el gran adalid de la enseñanza de la salvación para todas las personas, sin distinción étnica, ni judío ni griego, una salvación social, ni esclavo ni libre, una salvación sin distinción de sexo, para varón o mujer, fue el apóstol Pablo. En Gálatas 3, 26 al 28 dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sin distinción de las que hemos visto, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por tanto, la salvación de Dios es para todos, sin distinción. Al final de los tiempos, cuando los redimidos estén en las moradas eternas con Dios,
veremos una multitud de personas sin distinción de ningún tipo, ni racial, ni nacional, ni lingüística. Dice Apocalipsis 7, 9 al 10, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Por tanto, los redimidos en la presencia de Dios, al final de los tiempos, serán del mundo, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus, serán personas sin ninguna diferencia ante los ojos de Dios. Eran diferentes entre sí, eran diferentes los unos para los otros, pero Dios no los vio diferentes en Cristo. En Cristo los vio a todos por igual pecadores. Por tanto, a todos por igual les dio entrada a la salvación por la fe en Cristo su Hijo, mediante el sacrificio de su sangre en la cruz del Calvario. Es por ello que Dios en su salvación la ofrece a todos sin distinción. Es por ello que el amor de los creyentes debe ser también para el prójimo en general y sin distinción. La palabra de Dios nos llama a amar al prójimo, a amarle no haciéndole daño en primer lugar. Dice Éxodo 20, 16 al 17, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dice Levítico 19, 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Y dice Proverbios 3:29, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Por tanto, se nos llama a amar al prójimo, no haciéndole daño, sino amándole como a uno mismo, no guardándole rencor, sino obrando todo el bien que esté a nuestro alcance, haciéndole todo el bien que esté en nuestros medios. El amor al prójimo como a uno mismo incluye al otro, al distinto, al adversario o enemigo. Nos dice Mateo 5, 43 al 45, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol y hace llover sobre justos e injustos. El amor al mundo, el amor a todos sin distinción,
supone hablar de la salvación también a toda criatura humana, a todas las naciones. Un cristiano no deja de hablar del Evangelio, de la salvación, a nadie, por su color de piel, por su religión, por su política, por sus costumbres, por su vestimenta, por su lengua. Un cristiano no deja de hablar la palabra de Dios, la verdad de Dios, el Evangelio Redentor, a nadie, por ninguna causa, por ninguna diferencia que pueda tener con esa persona. En Mateo 28, 19, Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Y en Marcos 16, 15, Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, a toda criatura. Debemos predicar el Evangelio, independientemente de las diferencias. Esto es lo que el Señor nos manda. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de que la salvación y el amor es para todas las personas, sin distinción. Y hemos dado las razones. La primera es que las distintas personas y pueblos de la humanidad tenemos un mismo origen, un mismo pecado y una misma necesidad de salvación. Todas las personas tenemos un origen ancestral común. Adán y Eva son nuestros primeros padres. Dependiendo de la adaptación al medio ambiente y las costumbres, las personas adquirieron rasgos étnicos, culturales, lingüísticos, tecnológicos y formas de gobierno distintas. Pero a pesar de las diferencias, hay algo que nos une a todos por igual: el pecado y la necesidad de salvación. Es por eso que la segunda razón tiene que ver con el trato redentor de Dios. Este es con el mundo, es decir, con todas las personas sin distinción de ningún tipo. La salvación de Dios es para el mundo o todas las personas sin distinción. Dios amó y dio a su Hijo para salvar a todo aquel que creyese en Él. Es por ello que el amor de los creyentes debe ser también para el prójimo en general y sin distinción. El amor no hace daño al prójimo. El amor ama al distinto, al enemigo, pero sobre todo el amor comunica el Evangelio de salvación a todas las personas sin distinción. En 1 de Juan 4, 9 al 11, dice la palabra de Dios: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Que Dios nos ayude y nos bendiga, y que entendamos que la salvación y el amor es para todas las personas
sin distinción. Amén. Amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el mundo pasará, con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá, con cada trono mundanal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios, rodando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos libres de caer en las argucias y trampas del enemigo que quiere dividir y enfrentar a las personas para que desde el odio, desde el rencor, desde la enemistad, no comuniquemos la salvación al distinto, al otro, al enemigo, para que no amemos a aquel que es distinto, Señor. Líbranos de esto, oh Padre. Ayúdanos a entender que así como tú salvas al mundo, a todas las personas sin distinción de ningún tipo, así también quiere que nosotros amemos a todas las personas sin distinción y que les comuniquemos el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Te seguimos dando las gracias por tu ayuda, por tus muchos beneficios, Señor. Gracias, Padre, porque oyes nuestras oraciones, porque contestas a nuestras súplicas. Gracias por la salud que le estás dando a las personas que te necesitan por razón de salud. Aquellos amigos o familiares de Otto, aquella paciente de Patricia,
o aquellos conocidos de Eleazar. Ayúdale, Señor, a todos ellos, cada uno en su distinta situación y enfermedad. También te seguimos pidiendo, Padre, por Carmen Teresa, por Susana. Te seguimos pidiendo también, Señor, por Dina, por Jeremías, por Cristina, por Carmen Rosa. Te seguimos pidiendo por Otto, por Águeda, por tantos, Señor, que te necesitan, porque su salud es precaria. Ayúdales, Señor. Líbranos, Señor, de esta pandemia. Líbranos, Señor. Tú eres nuestro gran remedio frente al mal y el maligno. Ayuda a los sanitarios, a los maestros y a los que están en riesgo, Señor. Y a todos, danos de tu gracia y líbranos, Señor, de caer en esta enfermedad. Bendito seas, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.